Nunca pensé que una simple foto cambiaría mi vida por completo, pero eso fue exactamente lo que pasó el martes pasado. Allí estaba yo, de pie junto al señor Peterson, nuestro director de la empresa, los dos sonriendo mientras él me estrechaba la mano. El pie de foto decía: por fin conseguí ese ascenso. El trabajo duro vale la pena. Hero Professional. No le di mayor importancia al publicarlo, solo era otra actualización laboral en redes sociales. Qué equivocada estaba. Me llamo Audrey, a los 25 años, por fin había conseguido mi primer gran avance en Marsaland Associates, pasando de gerente de nivel inicial a jefa de departamento. No había sido un camino fácil. 3 años de horas extras, incontables presentaciones y más café del que quiero admitir. Pero lo hice sola, y eso lo significaba todo para mí. Todavía estaba en la nube por mi ascenso cuando mi teléfono vibró. El número no estaba guardado en mis contactos, pero lo reconocí al instante. Mi madre. 7 años de silencio absoluto, de repente, me llamaba. Mi mano tembló mientras miraba la pantalla. ¿Hola? Mi voz sonó más pequeña de lo que pretendía. Audrey Carino. La voz de mi madre era exactamente como la recordaba, ese tono empalagoso que usaba cuando quería algo. Tu padre y yo acabamos de ver tu publicación. Estamos tan orgullosos de ti. ¿Orgullosos? La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Dónde había estado ese orgullo cuando más lo necesitaba? Gracias, logré decir, aferrándome al escritorio para mantenerme en pie. Deberíamos celebrarlo. ¿Por qué no vienes este fin de semana? Podemos hablar de organizar una fiesta como corresponde. A toda la familia le encantaría ver lo exitosa que te has vuelto. Toda la familia. Incluyendo a Sara, mi hermana menor. La niña de oro. La favorita. La que nunca hacía nada mal. Lo pensaré, dije, con la garganta apretada. Por favor, hazlo, querida. Te hemos echado tanto de menos. Ya es hora de dejar el pasado atrás. ¿No crees? Después de colgar, me quedé sentada en mi escritorio, mirando al vacío. 7 años de silencio, roto porque vieron una publicación en redes sociales. 7 años desde que salí de esa casa jurando que nunca volvería. 7 años construyendo una vida sin ellos. Mi mano rozó la pulsera de alerta médica en mi muñeca, la que advertía sobre mi alergia al cacahuete. La misma alergia que mis padres habían tratado como una molestia y que Sara había usado como munición para sus bromas crueles. Las palabras de mi abuela resonaron en mi mente. La familia es quien te trata como familia, no solo quien comparte tu sangre. Ella había sido mi verdadera madre durante los últimos 7 años, apoyándome en la universidad, creyendo en mí cuando nadie más lo hacía. Las palabras, orgullosos de ti, seguían dando vueltas en mi cabeza. Era curioso lo huecas que podían sonar viniendo de una persona y lo genuinas de otra. Miré la foto que tenía en el escritorio, yo y la abuela en mi graduación universitaria. Ella estaba radiante de orgullo auténtico ese día, no del tipo fabricado que mis padres mostraban de repente. La llamada de mamá había reabierto viejas heridas, de pronto, el pasado volvió como una inundación. Sara era 3 años menor que yo, pero desde el momento en que nació se convirtió en el centro del universo familiar. Mientras yo llevaba ropa práctica de tiendas de descuento, Sara tenía ropa de diseñador. Mis padres documentaban cada uno de sus movimientos con cámaras caras, mientras mis logros escolares acumulaban polvo en cajones. Recuerdo claramente mi 10º cumpleaños. Llevaba meses deseando un set de arte. Nada del otro mundo, solo un kit básico con lápices de colores y un cuaderno de dibujo. En vez de eso, recibí un paquete de lápices número 2, porque son los que necesitas para el colegio de todos modos. Ese mismo año, para el 7º cumpleaños de Sara, mis padres transformaron todo el jardín trasero en un país de las maravillas de princesas Disney, con una Cenicienta contratada y todo. Sara es simplemente más artística, decía mamá cuando algún familiar cuestionaba la diferencia. Necesita herramientas adecuadas para desarrollar su talento. Tienes que entenderlo. Mi tía Jessica una vez les dijo a mis padres durante una cena familiar, a los hijos hay que quererlos por igual. Esto no está bien. Todavía puedo ver el gesto desdeñoso de mamá. Oh, Jessica, tú no tienes hijos. No entiendes. Nuestras niñas son diferentes. Sara tiene verdadero potencial. Lo peor ni siquiera eran las cosas materiales. Era el constante menosprecio emocional. Como aquella vez que gané el primer puesto en un concurso estatal de matemáticas. En vez de felicitarme, mamá dijo, «Qué bien, cariño, pero ¿viste que el dibujo de Sara lo colgaron en el pasillo del colegio?» Mi abuela lo veía todo. «Esto no está bien, Margaret», le decía a mi madre. «Estás criando a una niña consentida y a la otra haciéndola sentir que no vale nada». «Mamá, por favor,
respondía mi madre poniendo los ojos en blanco. Sara es superdotada. Audrey es bueno. Audrey es normal. Solo estamos siendo realistas con sus capacidades. Sara aprendió rápido a aprovechar su posición. Rompía algo y me echaba la culpa, sabiendo que nuestros padres le creerían sin dudar. Accidentalmente, derramaba jugo sobre mis deberes y luego lloraba si me enfadaba, haciendo que yo pareciera la mala. Una vez incluso les dijo a sus amigas que no podían jugar conmigo porque yo era la hermana aburrida. El día que me aceptaron en el programa avanzado de matemáticas del instituto, Sara tenía un papelito en la obra escolar. ¿A cuál de los dos eventos asistieron mis padres? Me quedé sola en el aula de matemáticas durante la ceremonia de entrega de premios, viendo cómo otros padres miraban a sus hijos con orgullo. Mi certificado lo firmaron mi profesor y el director, pero mis padres nunca lo vieron. Tu hermana nos necesita más, decía papá cada vez que intentaba expresar lo que sentía. Ella tiene verdaderos talentos que cultivar. Tú eres más independiente. Independiente no era un cumplido. Era su forma de justificar el abandono. Incluso nuestros parientes lo veían. En las reuniones familiares, las conversaciones se detenían cuando Sara exigía atención de forma dramática o me excluía deliberadamente de las actividades. Los adultos intercambiaban miradas incómodas, pero mis padres seguían ciegos, o quizá voluntariamente ciegos. La vida tiene formas curiosas de lanzar curvas cuando menos lo esperas. La mía llegó en forma de sándwich de mantequilla de cacahuete en casa de la abuela cuando tenía 12 años. Había comido mantequilla de cacahuete muchísimas veces. De hecho, era uno de mis alimentos favoritos. Pero ese día fue diferente. ¿Quieres un sándwich, cariño?, me preguntó la abuela, preparando su famosa combinación de mantequilla de cacahuete y miel. Asentí con entusiasmo, viéndola untar la cremosa mantequilla sobre el pan. A los 3 bocados, algo no iba bien. Mi garganta empezó a cerrarse y respirar se volvió cada vez más difícil. Recuerdo que dejé caer el sándwich, mis manos agarrando mi garganta. Lo que pasó después sigue siendo borroso. Los rápidos reflejos de la abuela me salvaron la vida. Reconoció inmediatamente los síntomas de anafilaxia y llamó al 112. Recuerdo que me tomó la mano en la ambulancia, su voz firme pero asustada. Quédate conmigo, cariño. Solo sigue respirando. Mis padres llegaron al hospital 1 hora después, claramente molestos por tener que abandonar el trabajo. Mamá tamborileaba con el pie con impaciencia mientras el médico explicaba lo de las alergias graves al cacahuete y cómo pueden aparecer de repente aunque nunca hayas tenido problemas antes. Tendrá que llevar siempre un EpiPen encima, enfatizó el médico, y ustedes tendrán que ser muy cuidadosos revisando los ingredientes de todo lo que coma. La contaminación cruzada también puede ser peligrosa. Papá asintió distraídamente, mirando su reloj. Mamá ya estaba en el móvil, seguramente enviando mensajes a la profesora de baile de Sara porque llegaba tarde a recogerla. El trayecto a casa fue peor que el hospital. Esperaron a estar en el coche para mostrar sus verdaderos sentimientos. Esto es perfecto, murmuró mamá, como si no tuviéramos suficiente. Primero las clases particulares de matemáticas, ahora esto. Todo contigo tiene que ser complicado, ¿verdad, Audrey?, añadió papá. Me pegué a la puerta del coche, intentando hacerme lo más pequeña posible. Mi garganta aún dolía por la reacción, pero sus palabras serían más que cualquier dolor físico. Los años siguientes fueron un cuidadoso baile de leer etiquetas y llevar EpiPens. La abuela se aseguró de que tuviera pulseras de alerta médica adecuadas y me ayudó a aprender a defenderme sola. Incluso llamó al colegio para que entendieran la gravedad de mi condición. Sara, por supuesto, encontró diversión infinita en mi nueva condición médica. Me ponía sándwiches de mantequilla de cacahuete delante de la cara, riéndose cuando me apartaba. Uy, perdón, decía con falsa inocencia. Se me olvidó que ahora eres alérgica a todo. En las reuniones familiares anunciaba en voz alta. Cuidado todos. Audrey se puede morir si come algo malo, haciéndome sentir aún más como una extraña. Mis padres nunca corrigieron su comportamiento. Si acaso, parecían molestos por mi necesidad de precaución. Aprendí a preparar mi propia comida, a revisar 3 veces cada etiqueta y a nunca fiarme de comida que no hubiera verificado personalmente. Era agotador, pero se convirtió en mi normalidad. Mi graduación del instituto debería haber sido un momento de triunfo, beca completa para la Universidad Estatal Northwestern. Lo había conseguido completamente sola, manteniendo notas perfectas mientras trabajaba a tiempo parcial y permanecía constantemente vigilante con las alergias alimentarias. La carta de aceptación se sintió como la validación de todas esas noches estudiando mientras la música de Sara retumbaba a través de las paredes desde su habitación.
La cena familiar en la que anuncié mi aceptación a la universidad está grabada para siempre en mi memoria. Me han aceptado en Northwestern, dije, intentando mantener la voz firme. Beca académica completa. Qué bien, cariño, dijo mamá, apenas levantando la vista del plato. Lo que pasa es que, continué, agarrando con fuerza el tenedor, necesitaré ayuda con el alojamiento. La beca cubra la matrícula, pero no la residencia. He mirado los costos. No, la respuesta de papá fue inmediata y tajante. Elegiste solicitar plaza en una universidad de otro estado. Esa fue tu decisión. Estamos ahorrando para la educación de Sara. Ella planea ir a Juilliard en 2 años y eso no es barato. Me quedé mirando mi plato, conteniendo las lágrimas. Sara sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa, enrollando su pasta con lentitud deliberada. Pero solo es el costo del alojamiento. Intenté de nuevo. La beca cubre todo lo demás. Audrey, la voz de mamá fue cortante. Hemos tomado una decisión. Si quieres ir a la universidad fuera del estado, tendrás que arreglártela sola con el alojamiento. En ese momento se abrió la puerta principal y entró la abuela con un globo de felicitación y una pequeña bolsa de regalo. Su sonrisa se desvaneció al ver la escena. Mis ojos rojos, la expresión satisfecha de Sara, las caras frías de mis padres. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando alrededor de la mesa. Sara soltó una risita, siempre dispuesta a clavar el cuchillo. Oh, Audrey entró en la universidad, pero vivirá en la calle porque mamá y papá no van a pagar su alojamiento. Están ahorrando el dinero para mi educación en Juilliard. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Es esto cierto? La voz de la abuela fue baja pero afilada. Como nadie respondió, continuó. Margaret, Richard, ¿cómo se atreven? Su hija ha conseguido una beca completa y ni siquiera van a ayudarla con el alojamiento. Mamá, por favor, suspiró mi madre. La educación de Sara. La educación de Sara. La voz de la abuela se alzó. ¿Y la educación de Audrey? ¿Y apoyar a ambas hijas? ¿Y tú? Se giró hacia Sara, que todavía llevaba esa sonrisa satisfecha. Te estás convirtiendo en una niña cruel y malcriada. Me avergüenzo de cómo te estás comportando. La cara de Sara se arrugó y rompió a llorar, su táctica habitual cuando las cosas no salían como quería. Mamá y papá corrieron inmediatamente a consolarla, lanzando miradas furiosas a la abuela y a mí. Esto es exactamente lo que queremos decir, espetó mamá. Audrey y tú, mamá, siempre causando problemas, siempre complicando todo. Algo se rompió dentro de mí. Sin decir una palabra, me levanté y salí del comedor. Subí las escaleras a mi habitación, saqué mi vieja mochila de viaje y empecé a meter ropa. La abuela apareció en la puerta minutos después. Mete todo lo que necesites, cariño. Te vienes a casa conmigo. Pero la universidad, empecé. Nos ocuparemos de eso, dijo con firmeza. Yo pagaré tu alojamiento. Tú céntrate en estudiar y en construir tu futuro. 20 minutos después, salimos juntas de esa casa, dejando atrás las voces enfadadas de mis padres y los sollozos teatrales de Sara. En ese momento sentí algo que no había sentido en años: esperanza. La vida universitaria fue todo lo que había soñado y más. Mi pequeño apartamento cerca del campus se convirtió en mi santuario, un lugar donde por fin podía respirar libremente sin pisar cáscaras de huevo. La abuela venía a menudo. Nunca faltó a un cumpleaños, una festividad o cualquier hito en mi vida. Mis padres y Sara, en cambio, se convirtieron en fantasmas. Ni llamadas en Navidad, ni tarjetas en mi cumpleaños, ni siquiera un mensaje en mi graduación. 7 años de silencio total. Así que cuando, tras esa llamada sobre mi ascenso, me encontré delante de su puerta, todo parecía irreal. La casa no había cambiado. Mismas paredes color crema, mismo césped perfectamente cortado, mismo aldabón de latón al que antes tenía que estirarme para llegar. Mamá abrió la puerta con un entusiasta Audrey, que parecía ensayado. Me abrazó con un abrazo que se sintió extraño y rígido. El salón era exactamente como lo recordaba, todavía dominado por los logros de Sara. Su título de Juilliard ocupaba el lugar de honor sobre la chimenea. Ella estaba sentada en el viejo sillón de papá, mirando el móvil, apenas reconociendo mi presencia salvo para poner los ojos en blanco cuando mamá se deshacía en elogios sobre mi ascenso. Estamos tan orgullosos de ti, cariño, repetía mamá, palabras que sonaban vacías después de 7 años de silencio. ¿Verdad que sí, Richard? Papá asintió desde su sitio en el sofá. Muy orgullosos. Abriéndote camino en una empresa grande como esa. Deberíamos celebrarlo como corresponde, continuó mamá, con ese tono de planificación que recordaba de todas las fiestas de Sara.
Una gran reunión familiar, aquí en casa. A todos les encantaría verte. La tía Jessica, todos tus primos, la abuela también. Pregunté con intención. ¿La abuela también? Claro, claro, dijo mamá rápidamente, aunque noté su leve mueca. Queremos arreglar las cosas, Audrey. Ha pasado demasiado tiempo. Digamos dentro de 2 semanas, así todos tienen tiempo de organizarse. Me encontré asintiendo, aunque todos mis instintos gritaban que esto estaba mal. Claro. Suena bien. Las 2 semanas previas a la fiesta fueron extrañas. El trabajo me mantenía ocupada con mis nuevas responsabilidades, pero mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de mi familia repentinamente atenta. Mamá enviaba mensajes diarios sobre los preparativos de la fiesta. Sara, que no había reconocido mi existencia en 7 años, de repente me envió una solicitud de amistad en redes sociales con un mensaje que decía: «Es hora de dejar el pasado atrás, hermanita». La abuela estaba emocionada con la reconciliación. «Esto es todo lo que siempre he deseado», me dijo durante nuestra cena semanal, que mi familia vuelva a estar unida. Llegó el día de la fiesta, cálido y soleado. Cuando llegué a casa de mis padres, ya había coches aparcados a lo largo de toda la calle. Dentro, la casa bullía de actividad. La hija de la tía Jessica, Emma, corría de un lado a otro con su móvil, grabando todo como una pequeña documentalista. Olía a catering por todas partes, todo sin frutos secos, noté con sorpresa. Audrey. La abuela me envolvió en un abrazo cálido. Estás preciosa, cariño. La tía Jessica me abrazó después. Estoy tan orgullosa de ti, pequeña. ¿Jefa de departamento a tu edad? Eso es increíble. Sara estaba junto a la escalera con un vestido de diseñador que seguramente costaba más que mi alquiler mensual, saludando a los invitados con su sonrisa de certamen practicada. Nuestros padres revoloteaban, haciendo de perfectos anfitriones, como si los últimos 7 años nunca hubieran existido. Cuando todos estuvimos sentados a la mesa decorada con esmero, mamá tintineó su copa para pedir atención. Estamos muy felices de teneros a todos aquí hoy, empezó, sonriendo ampliamente. Como sabéis, celebramos el ascenso de Audrey. Hizo una pausa para los aplausos corteses. Es maravilloso verla finalmente encontrar su lugar en el mundo corporativo. Debería haber sabido que la palabra, finalmente, era una señal de alarma. Y hablando de éxito, continuó mamá, con la voz más animada, quiero aprovechar para hablar un momento de nuestra Sara. Muchos sabéis que se graduó con honores en Juilliard del año pasado. Es una artista tan talentosa, verdaderamente superdotada. Los siguientes 5 minutos fueron un repaso detallado de los logros de Sara, terminando con: y ahora que Audrey tiene este maravilloso puesto en la alta dirección, esperamos que ayude a su hermana, que está increíblemente cualificada, a entrar en esta prestigiosa empresa. La mesa quedó en silencio. Sentí los ojos de la abuela sobre mí. Vi el incómodo cambio de postura de la tía Jessica. Emma mantenía su móvil enfocado en la escena, capturando cada momento doloroso. En realidad, dije, con la voz sorprendentemente firme, no estoy en posición de contratar a nadie. Soy jefa de departamento, no directora. No tomo decisiones de contratación. La sonrisa de mamá se tensó. Pero seguro que con tu nueva influencia. Disculpad, la interrumpí, levantándome. Mamá, papá, ¿podemos hablar en privado? Me siguieron a la cocina. Sus sonrisas practicadas desaparecieron en cuanto estuvimos solos. Pensé que esto se suponía que era una celebración de mi ascenso, dije en voz baja, no un evento de networking para Sara. No seas egoísta, Audrey, espetó mamá. Sara necesita esta oportunidad. La familia se ayuda entre sí. ¿Egoísta? Repetí incrédula. Después de 7 años sin contacto, ¿os ponéis en contacto solo porque queréis algo de mí, y yo soy la egoísta? La cara de papá se endureció. Le hemos dado a Sara todas las ventajas, hemos invertido todo en su futuro. Lo menos que puedes hacer es ayudar a tu hermana ahora que estás en condiciones de hacerlo. Volvimos al comedor. La tensión nos seguía como una nube de tormenta. Me senté, intentando ignorar las miradas preocupadas de la abuela y la tía Jessica. El personal de catering había servido el plato principal mientras estábamos fuera, un elegante plato de pollo con una salsa cremosa. Di unos cuantos bocados, con la mente todavía revuelta por la conversación en la cocina. La salsa tenía un sabor interesante, como a nuez. De repente mi garganta se cerró. El familiar pánico me invadió cuando comprendí lo que pasaba. Cacahuetes, logré jadear, mientras mi mano ya buscaba en el bolso el EpiPen. ¡Ay, cacahuetes! La habitación empezó a girar. Escuchaba sillas que se movían, voces que se alzaban alarmadas.
La voz de la abuela cortó el caos. Que alguien llame al 112. Todo después fue un borrón de sonidos y sombras. Lo último que recuerdo fue la sensación de que mi garganta se cerraba y las manos de la abuela agarrando las mías. Desperté con el pitido constante de los monitores del hospital. Mi garganta parecía papel de lija. Mi cuerpo pesaba toneladas. La abuela estaba sentada junto a mi cama, con el rostro demacrado por la preocupación y el cansancio. Gracias a Dios, susurró cuando vio que abría los ojos. Casi te perdemos, cariño. El médico dijo que fue una de las peores reacciones anafilácticas que han visto. Intenté hablar, pero mi garganta estaba demasiado dolorida. No intentes hablar todavía, dijo la abuela, apretándome la mano. Has estado inconsciente varias horas. El EpiPen y los paramédicos llegaron justo a tiempo. Logré susurrar con voz ronca. ¿Cómo? La comida, ellos sabían. Antes de que la abuela pudiera responder, la tía Jessica irrumpió en la habitación con Emma pegada a sus talones. Emma apretaba su móvil, su carita joven inusualmente seria. Audrey, la voz de la tía Jessica temblaba de rabia. Hay algo que tienes que ver. Emma Ensenazolo. Emma se acercó, con las manos temblorosas mientras me tendía el móvil. Estaba grabando todo en la fiesta, dijo en voz baja. Esto lo grabé cuando estabas en la cocina con tus padres. El video mostraba el comedor desde un ángulo cerca de la mesa de postres. Se me veía salir hacia la cocina con mis padres. Entonces, con total claridad, Sara se levantó y se acercó a mi sitio. Sacó un pequeño tarro de su bolso de diseñador y rápidamente removió algo en mi comida. La sonrisa satisfecha en su cara era inconfundible. Eso es mantequilla de cacahuete, dijo la tía Jessica, con voz dura. Tu hermana puso deliberadamente mantequilla de cacahuete en tu comida. Me quedé mirando la pantalla del móvil, viendo la escena una y otra vez. Sara, mi propia hermana, había intentado. Podría haberte matado. La voz de la abuela se quebró. Sabía perfectamente lo que hacía. Las cuatro nos quedamos en silencio atónito, viendo una y otra vez la prueba irrefutable. La forma casual en que lo hizo, la leve sonrisa mientras removía la mantequilla de cacahuete en mi plato. Fue calculado. Deliberado. Salí del hospital en contra del consejo médico, impulsada por una mezcla de rabia e incredulidad. El video en el móvil de Emma pesaba en mi bolsillo. Me lo había enviado antes de irme. Cuando llegué a casa de mis padres, mis manos temblaban en el volante. Estaban todos en el salón, mamá, papá y Sara, actuando como si no hubiera pasado nada, como si yo no hubiera estado a punto de morir en su mesa horas antes. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sara, sin apenas levantar la vista del móvil. ¿No deberías estar en el hospital haciendo drama? Sé lo que hiciste, dije, con la voz sorprendentemente calma. Sé que pusiste mantequilla de cacahuete en mi comida. La cabeza de Sara se alzó de golpe, su cara una máscara de indignación. Mamá se puso de pie de un salto. ¿Cómo te atreves a acusar a tu hermana?, escupió. Es que no has causado suficientes problemas. Saqué mi móvil, abrí el video y le di al play. La habitación quedó en silencio salvo por la prueba irrefutable que sonaba en la pantalla. Sara metódicamente removiendo mantequilla de cacahuete en mi comida, con esa sonrisa de suficiencia en la cara. El color abandonó el rostro de Sara. Luego, increíblemente, se rió. Venga ya, solo fue una broma. Siempre te tomas todo tan en serio. ¿Una broma? Mi voz tembló. Podría haber muerto. ¿Lo entiendes? El médico dijo que apenas lo conté. Ay, por favor, mamá agitó la mano con desdén. Estás siendo melodramática. Sara solo estaba bromeando un poco. ¿Bromeando? Las miré incrédula. Tuve un shock anafiláctico. Mi corazón casi se paró. Escucha con atención. La voz de papá se volvió fría. Si se te ocurre ir a la policía con esto, dejarás de ser nuestra hija. Te desheredaremos por completo. En ese momento todo se volvió cristalino. Estas personas no eran mi familia. Nunca lo habían sido. Salí sin decir una palabra más, subí al coche y conduje hasta casa. Mis manos ya no temblaban. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Sentada frente al ordenador, subí el video a mis redes sociales. The bio is Kirby. Hoy aprendí lo que significa realmente la familia, y estas personas no lo son. Mi propia hermana me envenenó deliberadamente con cacahuetes, sabiendo de mi alergia grave. Mis padres lo llamaron una broma. Esta será la última vez que los llame familia. La respuesta fue inmediata y explosiva. Parientes de los que no había sabido nada en años comentaron conmocionados y furiosos. La tía Jessica compartió el video añadiendo su propio comentario incendiario.
Amigos y compañeros expresaron horror y apoyo. Por supuesto, mis padres y Sara contraatacaron en los comentarios, llamándome buscadora de atención, diciendo que todo era un malentendido. Pero el video hablaba por sí solo. A la mañana siguiente, entré en la comisaría y presenté una denuncia formal. Esa misma tarde, el abogado de mis padres entregó un documento oficial. Me desheredaban formalmente y me eliminaban de su testamento. Sara publicó un video lloroso sobre cómo yo estaba destruyendo la familia con mis mentiras. Pero yo no estaba sola. La abuela me llamó esa noche. He hablado con mi abogado, dijo con firmeza. Los corto a ellos por completo. Tú eres mi única heredera ahora, Audrey. Siempre has sido más hija mía que de Margaret. Esa noche me senté en mi sofá leyendo el aluvión de mensajes, apoyo de familiares reales, de amigos, de compañeros. Mi móvil vibró con un mensaje de Emma. Sigue siendo mi prima favorita. Mamá dice que puedes venir a cenar cuando quieras. Hace 7 años me alejé de una familia tóxica. Esta vez, corro hacia una de verdad. A veces la familia con la que naces no es la familia para la que estás destinada. A veces tienes que construir la tuya propia.